esta invitación, madrugando con ustedes. Claro que sí, ahí vimos ya que entramos entonces en detalle para conversar de muchos asuntos, Daniela, pero esencialmente este tema de los menores, del abuso. Cuando estuvo usted en el Consejo de Medellín, lideró una unidad de análisis para estos delitos sexuales que atentan contra esta población. Y hoy estamos viendo, varios años después, que la situación se ha complicado. ¿Qué podríamos decir al respecto? Linda, sí, efectivamente esto es una problemática que ha sido recurrente y constante. Sin embargo, todavía faltan soluciones estructurales donde podamos articular a los diferentes actores de la sociedad. Mientras yo venía en camino acá decía, ¿qué necesitamos para que esto cambie? Acá hay un llamado obvio a fortalecer las instancias de vigilancia, judicialización, acompañar más a la policía para que tengan más herramientas, porque lo hemos visto con este último caso alrededor del contexto de viajes y turismo, que de pronto la policía no hizo todo lo que debía haber hecho, pero también hace poquito en una conversación decía, esto es una responsabilidad de todos como sociedad, acá fallamos todos como sociedad. Falló el Estado en cuidar y proteger las niñas, fallamos los padres de familia. Entonces, el tema de prevención de violencia y abuso sexual también obedece a una cultura que está muy arraigada en todas las sociedades, no solo en Medellín y en Antioquia, donde creemos que la mujer es un objeto y es una pertenencia de. El problema, y acá hay una alerta muy importante, es que cuando son menores de 14 años, por donde los miremos, es un delito y hay que tratarlo como tal. Entonces, pues nada, yo creo que acá tenemos que hacer un tema de mirar las estructuras, no solo la punta del iceberg, porque estos casos que estamos teniendo en Medellín, que son un poco más mediáticos, son la punta del iceberg, pero tenemos que empezarnos a preguntar, ¿por qué esas niñas no están en el contexto escolar? ¿Qué pasa en sus familias? ¿Cuáles son las desigualdades a las que se enfrentan sus familias? ¿Qué está pasando en diferentes barrios, comunas, corregimientos? ¿Qué está pasando en los pueblos de Medellín para que nosotros podamos abordar esto desde la atención, que sucede este flagelo? Tenemos todas las alarmas, activar el código fucsia, que es el código que tema de salud para que todas las personas pues tengan sus procedimientos adecuados. Tenemos que activar el sistema judicial, pero antes de activar y tener una atención hay que trabajar profundamente en la prevención, en la erradicación. Y ahí planteaba, sobre todo en estos casos de abuso, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en estos casos de abuso, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en su momento, que hay que hacer unas campañas tanto disuasivas como persuasivas. Eso que usted nos está diciendo, Daniela, justamente tiene que ver con esa palabra que ustedes están viendo en la frase en pantalla, ESNA. Y mucha gente dice, bueno, ¿qué es eso? Ahí lo acaba de decir para que la gente entienda cuando aparece esa palabra, ¿a qué escenario corresponde? Sí, esa es una sigla que utilizamos mucho, la ESNA, que es explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Dentro del contexto de violencias sexuales hay una categoría que es explotación sexual comercial de niñas, niñas y adolescentes, donde hay una especie de transacción sexual, no necesariamente comercial. En la gran mayoría de los casos sí hay un intercambio de dineros, pero puede ser transacciones en temas de favores, de pago de arriendos, entre otras, ¿cierto? Que incluso viendo las estadísticas del CIGIBE, que es este observatorio de violencias sexuales que tenemos del Ministerio Público en nuestro país, muchos de los casos de los explotadores no son conocidos, pero en caso de que sean conocidos, la madre o el padre han estado al tanto. Entonces, como les decía, porque en redes sociales veía mucho que decían, ¿qué pasa con la familia? Porque ¿dónde estuvo la familia de estas niñas? Sin entrar a juzgar, tenemos que ver cómo están esos papás, qué pasa en esos entornos, qué pasa en ese hogar, cómo está el acceso a los servicios, sin justificar la explotación, obviamente, pero creo que hay unas causas estructurales que es la desigualdad. Daniela, también pasa en muchas ocasiones que muchos de estos padres en algún momento cuando fueron niños o adolescentes también lamentablemente fueron víctimas de explotación sexual. Cómo una persona que ha sido víctima de esto en el tema de formación a sus hijos, o sea, tenemos que ser conscientes, incluso teniendo en cuenta ese contexto que nos permite ser un poquito más empáticos, incluso a la hora de hacer comentarios, como muchas personas que hemos visto que juzgan a estas niñas que porque lo hacen de forma voluntaria. Jamás, todo es explotación sexual cuando hablamos de menores de edad. De acuerdo, eso es súper importante porque muchos de los casos de violencia sexual se repiten generaciones tras generaciones, entonces lo hemos tendido a normalizar. Ah, es normal que
que el tío, el padre, porque acuérdense que también la violencia sexual se da en los contextos familiares, no necesariamente se da un tema de explotación, hay abuso, acoso, tocamientos y demás. Entonces, en este panorama enorme de las violencias basadas en género o las violencias sexuales, muchas veces vamos repitiendo de generación en generación y papá y mamá o abuela lo normalizan. Ah, no, es que a mí también mi tío me tocó, es que a mí también mi abuelo me tocó, y no les creemos a las víctimas. Y yo creo que acá hay algo muy importante. Siempre, una de los principios cuando abordamos temas de violencias sexuales es creerle a las víctimas y ojalá erradicar cualquier tipo de violencia en cualquier entorno familiar, el entorno escolar, los rectores y los profesores. Cuando una niña o un niño, y acá es importante decirlo, casi siempre nos referimos a niñas, mujeres, adolescentes y jóvenes, es porque más del 80% de las víctimas de las violencias sexuales son mujeres, y por eso pues hablamos que esto nos sucede pues en su mayoría a nosotras, pero también los niños son víctimas de esto. Creerle a la víctima, tener rutas de atención, como lo decía Sebastián, la promoción y la educación, hasta que uno no sabe qué es la violencia, hasta que uno no sabe que no está permitido que te toque un familiar, que te toque una persona externa en contextos laborales, que te digan que si se lo das te dan un ascenso, o que te presionen para ser parte de un equipo de trabajo, de un equipo deportivo, a través de esos favores sexuales, por decirlo así, o esas presiones sexuales. Todo eso se constituyen en diferentes tipos de violencia, y hay una herramienta súper chévere que invito a los televidentes a que la puedan buscar en Google, que es el violentómetro, que es una herramienta que ha hecho ONU Mujeres durante mucho tiempo para uno identificar, sobre todo en temas de violencia de pareja o violencia intrafamiliar, cómo se va poniendo de amarillo a rojo y cuándo puede ser una alerta, porque recordemos que podemos empezar con violencias psicológicas y emocionales, diciendo es que si usted se va de la casa, ¿de qué va a vivir? ¿Quién va a cuidar los niños? Las mujeres solo sirven para estar en la casa, amenazando a las mujeres. Después puede llegar a alzar la voz, puede llegar al forcejeo, hasta que finalmente llega la violencia física, golpes, o incluso, como hemos visto en nuestro departamento en lo que va del año, llevamos 20 feminicidios, es decir, mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, porque esas mujeres ya de pronto no querían estar con ellos, que acá es muy importante decir, no son crímenes pasionales, son feminicidios o presuntos feminicidios, y resulta que esto se hace una lectura cuando una mujer ya dice, no quiero estar más en este entorno de todo esto que pasó al principio, que me decía que yo no servía, que las mujeres solo en el hogar, que no podía trabajar, que no podía salir con mis amigas. La mujer empieza a reconocer que eso no está bien, que la controlen tanto, no está bien que la violenten, y dice, yo no quiero estar más en esta relación, y el agresor lo que dice es, esta señora se me fue, o esta persona se me fue de mi propiedad y de mi terreno, yo mejor acabo con la vida de ellos, que eso es lo que ha pasado. Ustedes vieron el caso que tuvimos en Colombia hace poquito, pues además de los 20 que llevamos en Antioquia, el que tuvimos de la persona a plena luz del día con un machetazo que se le quitó la vida, y pues fue un feminicidio que yo creo que nos alertó para decir, esto pasa en cualquier momento, en cualquier estrato, a cualquier persona. Daniela, y ciertamente pues de esos 20 feminicidios que mencionaba, 6 se han dado en la ciudad de Medellín este año, son casos que aumentan y aumentan, y escuchándola hablar y también recordando como el contexto que hacemos nosotros en el estudio previo de estos temas para conversar aquí en esta sala de Consejo de Redacción, me encontraba yo con un artículo del 2016, y en el 2016 veíamos que se intentaba reforzar y avanzar en la judicialización, en atacar las redes de delincuentes, en enjuiciar a empresarios que se valen de menores por hacer dinero, y también en atacar sitios donde practican el abuso. 7 años después, yo decía, esta noticia podría haber sido escrita ayer. Esto no avanza, no hay una, digamos, una evolución de esta problemática. ¿Usted cree que falta endurecer las sanciones, que falta realmente de pronto, no cuando aparecen estos casos, encender todas las alarmas y después todo vuelve y baja la marea y volvemos como a otras noticias? ¿Qué es lo que ocurre que definitivamente no hay un cambio
a través de los años? Una de las cosas que yo creo que debe pasar, como tú lo decías, para que no sea algo momentáneo, es que esto se mantenga en la agenda pública de la ciudad, ¿cierto? Y en la agenda de los medios, porque sobre todo con la afluencia de turistas, esto es una realidad permanente. Y desde el 2016 ya veníamos haciendo una alerta. Yo tuve la fortuna de trabajar en la internacionalización de la ciudad. Y cuando estaba en el Consejo de Medellín decía, hey, ¿qué vamos a hacer? Porque el turismo está creciendo el 150%, estamos desbordándonos y está muy bien porque la gente ya no tiene temor de venir a Medellín, la gente quiere venir a disfrutar, pero cuando hay una afluencia o un alza en el turismo, hay también unas problemáticas asociadas al turismo, que ahí también yo he sido muy enfática y hice una campaña y la sigo haciendo de no decir turismo sexual, porque esa tipología no existe. Si tú ingresas a la Asamblea Mundial del Turismo o a ICA, que es la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, no dice vamos a incentivar el turismo sexual o el turismo de drogas. Estos son delitos que se cometen en el contexto de viajes y turismo, entonces ahí hay un cambio en la narrativa para que lo tratemos como tal y seamos duros. Sí se requiere un fortalecimiento del sistema judicial. Yo creo que la bancada de congresistas antioqueños y la bancada de mujeres en el Congreso deberían hacer una revisión del Código Penal. Yo creo que el Código Penal tiene unas penas hasta 25 años, pero por ejemplo en el caso del estadounidense, si no se cogía en flagrancia, ¿qué es la definición de flagrancia? Ya el hecho de estar en el ascensor con dos menores constituía eso, y se requieren unas fiscalías, unas seccionales de la Fiscalía especializadas, que nosotros siempre hablamos de eso. Sin embargo, el tema de los recursos se vuelve en la excusa de que no tenemos recursos para un montón de delitos que tenemos en el país, pero sí creo que debemos tener fiscales destacados, especializados y todo un andamiaje del sistema judicial que permita dedicarse solo a las violencias basadas en género. Daniela, a propósito de lo que preguntaba Catalina, de lo que usted mencionaba, pareciera ser que lo que no es mediático no existe, no funciona, y pareciera ser que en esa misma línea irían las autoridades. Porque cuando uno ve lo que mencionaba ayer la procuradora, esta investigación a estos 8 policías, cuando mencionaba incluso el material probatorio, todo lo que encontraron al interior de este establecimiento, en este motel, y pese a todo esto lo dejaron en libertad, ¿qué está fallando? ¿Qué ocurre con nuestras autoridades? Falta incluso empatía. Uno creería que más allá del análisis de la norma, es un hecho que en ese momento, cuando ingresan los policías y se encuentran con esa escena, yo creo que de inmediato ya sería una razón para decir, venga, no lo podemos dejar en libertad. No lo podemos dejar en libertad. Se permitió también que las empleadas del servicio limpiaran las pruebas también. Entonces, yo creo que hubo negligencia, hubo también desconocimiento, pero también uno dice, ¿será que hay algo detrás? Es decir, corrupción. Yo me lo preguntaría porque ¿quién está detrás de esto? Y acá también en algún momento decíamos, podemos hacer una promoción de turismo responsable y libre de delitos, campañas persuasivas, disuasivas de ese turismo que no queremos, persuasivas del turismo que sí le aporta mucho valor, como el turismo de reuniones, el turismo de negocios, pero sí requerimos un trabajo, sobre todo en esta problemática de la explotación sexual comercial, porque esto es una renta ilegal. Y es una renta criminal, así como lo es el microtráfico, como lo son otras rentas ilegales en nuestra ciudad, la explotación sexual comercial, que incluso se dice que es más rentable que la venta del microtráfico. Hay personas con mucho poder, con mucha maldad detrás de esto, y hay que desmantelar estas redes criminales en nuestra ciudad, hay que desmantelarlas en el departamento, porque recordemos que la explotación sexual comercial se da en entornos familiares, se da también en contexto de viajes y turismo, pero cuando hay grandes obras de infraestructura y obras de desarrollo, también se da en territorios donde tenemos altos flujos migratorios, sobre todo con personas que están en contexto pues migratorio en nuestro departamento o en el país, también se da. Entonces hay, bueno, y otra muy importante, que esa ha sido la más difícil como de encontrar y la más difícil como de trabajar, que es en el contexto virtual. Todo este tema del grooming, de lo que pasa en las redes sociales, de controlar. En su momento, 2016-2017, se hizo un trabajo muy exhaustivo de cómo desmantelar esas redes virtuales y trabajar articulado con otros países, porque finalmente esto se vuelve, en el contexto virtual, se vuelve un tema de explotación transnacional. Ténganos, Daniela, ese tema ahí un momentico, porque es que ya vamos a hablar de lo que complica este panorama del abuso sexual, el tema de los avances digitales, porque nos vamos a conectar con Yosimar
Josimar Bustamante. Él justamente le está haciendo seguimiento a una mesa intersectorial que desde hace 14 años viene trabajando en el Valle de Aburrá en contra de la explotación sexual de menores de edad en el Valle de Aburrá. Así que, Josimar, nos conectamos con usted. Buenos días nuevamente. Cuéntenos cómo avanza este tema y qué dicen los gremios al respecto. Linda, un saludo especial para usted, para nuestra invitada también y para los televidentes que a esta hora se van conectando al Consejo de Redacción. Sí, señor, hablamos de la mesa intersectorial que viene trabajando, como usted bien lo mencionaba, hace 14 años contra el delito de la EXNA, la explotación comercial sexual de niños, niñas y adolescentes. Y hablaremos con una de sus integrantes y vocera de esta entidad que viene trabajando fuertemente, cuáles son esas líneas que ustedes vienen trabajando específicamente contra este delito y que ha venido sonando en los últimos días por este reciente caso. Bienvenida al Consejo de Redacción. Gracias, sí, mira, pues como decías, lo más importante de la mesa es que es intersectorial. Eso implica entonces que asistan a ella diversidad de instituciones, incluso la ciudadanía de a pie. Yo quiero, antes de decir cuáles son las líneas de acción, contar quiénes asisten. No todos los que voy a nombrar están desde el 2014, pero sí cada vez se va sumando más gente. A la mesa asisten, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil de mucho peso en la ciudad, por ejemplo, la Corporación Cariño, Combos, Convivamos, Amiga Joven. Actualmente se unen también la Red Abolicionista, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, pero también asisten la Fiscalía, la Personería, Defensoría, la Procuraduría, varias secretarías de no solo del municipio, sino también del departamento, y también hemos tenido con nosotros actualmente, continúa el Ministerio del Trabajo, pero también durante mucho tiempo estuvo el Viceministerio de Turismo. Bueno, también están asistiendo concejales. Dos universidades hacen parte también del espacio, la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces es esta diversidad de personas que representan instituciones que permiten entonces que las líneas se den. Una de ellas es la de investigación. Es una investigación con todo el peso metodológico, académico, científico, pero también con el componente más importante, el participativo. Como resultado de la investigación tenemos, por ejemplo, lo que todo el mundo tiene sobre la mesa en este momento, que es un informe que muestra una radiografía de la situación, pero también da recomendaciones. Y lo más importante de ese informe es que están las voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, muchos que estuvieron en una situación compleja en sus vidas, que están en protección. Ellos dan recomendaciones, ellos y ellas dan recomendaciones. Esas son importantes para la ciudad, hay que tenerlas en cuenta, porque nos cuidamos también mucho y cada vez nos esforzamos más para que de la mesa no salgan discursos adultocéntricos, sino que tengamos esas voces de la realidad también son muy importantes para la mesa. Otra de las acciones es la movilización social. Nosotros estamos por toda la ciudad, antes cada mes, cada 2 meses, haciendo movilización en territorio, donde hay alertas. Esas alertas precisamente con los temas que acogen a Medellín en estos últimos días y tiene que ver con estas 2 menores de edad que atiende el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que está en busca del restablecimiento de sus derechos. Desde la mesa, ¿qué seguimiento se le ha hecho a estos 2 casos? Pues mira, el seguimiento que nosotros podemos hacer también, porque la información es sensible, para nosotros es prioritario que los medios dejen de revictimizar, que no hagan acciones con daño, que sean conscientes de cuando se filtra la información, se ha filtrado mucha información, eso por encima de afectar la investigación, pues lo que hace es afectarlas a ellas dos. Lo último que pasó, por ejemplo, decir que se fugaron, que se volaron. Cuando uno lee los comentarios, nosotros hacemos monitoreo de medios siempre frente al cubrimiento y ofrecemos a los periodistas y a las periodistas capacitación, ¿cierto? Antes de ser fuente hablamos media hora con las personas y que son medios locales, nacionales e internacionales, The Guardian, BBC, DW, La Voz de las Américas. No nos quedamos como en este nivel. Entonces, lo más importante que nosotros ahora pues podemos hacer es decirle a los periodistas y a las periodistas, venga, tenga cuidado, cuando usted replica
diciendo que son unas niñas de X barrio y que las tienen instrumentalizadas determinado grupo, no saben la carga, es casi ponerle una lápida en la espalda a 2 menores de edad. Entonces, que haya como una conciencia frente al cubrimiento y frente a la protección de los derechos que tienen niñas, niños, adolescentes. Nosotros también hicimos una reunión extraordinaria. Asistieron 65 personas, lo que quiere decir alrededor de unas 50 organizaciones. Y estamos hablando no de ese caso, porque ese caso es el día a día en esta ciudad, que ese por cualquier razón terminó siendo el más mediático, pero la mesa tiene 14 años. Esto no ha empeorado, mejorado, esto está en la ciudad siempre. Entonces, por ahora pues estamos esperando, no sé, como que se nos sume más gente. Este jueves 18 de abril tenemos la reunión, nosotros nos reunimos todos los terceros jueves de cada mes a las 9 de la mañana en diferentes lugares de la ciudad. Hago la invitación a la ciudadanía para que asista, para que participe. Este es un espacio bien interesante porque no está politizado y porque nos logramos articular, y eso es clave en esta ciudad. Que no tengamos tintes políticos y que la puerta esté abierta sin necesidad de invitación para construir. Tenemos entonces a Yasmín Santa, ella hace parte de esta mesa intersectorial, 6 de la mañana 54 minutos, continuamos entonces desde la calle en el Consejo de Redacción. Compañeros, continúen ustedes no solamente con nuestra invitada, sino también con el desarrollo de esta mañana. Yosimar, muchísimas gracias. Claro que sí, enriquece muchísimo esta conversación, pues las entrevistas que usted desde la calle nos ayuda también a complementar aquí los temas. Seguimos con Daniela Maturana en estudio para que ahondemos y profundicemos más en este asunto de la explotación sexual comercial a niños, niñas y adolescentes. Daniela, estábamos hablando de la digitalización. ¿Qué tanto estas herramientas que a veces, digamos que desde lo bueno, pues son muy buenas para muchas cosas, pero también aumentan la peligrosidad, sobre todo para niños que están tan expuestos a tablets, a celulares, ahora con todas las redes sociales? ¿Esto ha ayudado a incrementar el problema? Yo creo que ha ayudado a destaparlo mucho más, y obviamente acá hay que hacer un llamado a los padres a que ojalá en la medida de lo posible estén súper vigilantes de qué hacen sus hijos a través de las tabletas, de los celulares. Hay casos donde se han visto que a través de juegos que uno los ve inofensivos, hay personas como son avatars y uno se puede inventar el nombre, el personaje, se puede esconder, empiezan a conquistar y a seducir y a convencerlos. Después de que tuvimos el caso, otro menor de edad, un niño, fue encontrado y fue rescatado a tiempo porque precisamente lo habían contactado por redes sociales, por Facebook, TikTok, Instagram. Hay otros juegos que son, como les decía, parecen súper inofensivos, pero finalmente como permiten la interacción entre diferentes personajes, en esa interacción se puede prestar para esto, y hay algo que se llama la Deep Web o como la web profunda, donde hay redes también de personas que les gusta, y yo creo que acá también es un llamado muy importante a que veamos esto de que acá la culpa es del victimario, o sea, la persona que busca el servicio, que busca esto, es de verdad hacia donde debemos atacar, y debemos nosotros hacer como todo el trabajo, obviamente hacia los niños, niñas y adolescentes, entornos protectores, prevención, promoción de derechos, que ellos puedan tener más herramientas desde los hogares y desde el colegio para saber qué está bien y qué no está mal. Yo creo que hay veces tememos hablar de violencias basadas en género o de equidad de género por la presunta ideología de género, cuando finalmente estamos acá hablando alrededor de esto, ¿cierto? De cómo nosotros reconocemos nuestro cuerpo, quién está bien, quién lo puede tocar, quién no lo puede tocar, hasta qué edad, cuáles son mis derechos sexuales y reproductivos. Acá también hay un enfoque de salud sexual y reproductiva que los niños deben conocer a temprana edad y sus hogares para que podamos tener mejores herramientas. Obviamente en este tema del contexto virtual y digital requieren unas estrategias de vigilancia y unas estrategias de inteligencia para poder prevenir esto. Bueno, Daniela, la última pregunta, porque en contados minutos también vamos a tener el alcalde de la ciudad aquí en Consejo de Redacción para analizar todo este tema. Ayer incluso hablábamos también con el sector motelero, los representantes de estas entidades y las medidas que se tomaron en municipios como por ejemplo La Estrella, donde van a ser muy drásticos con el control. Finalmente, yo creo que hay muchos fenómenos sociales, como les decía,
el fondo del iceberg, desigualdades estructurales, violencias en los hogares, hambre, deserción escolar, embarazos a temprana edad, que debemos trabajar de manera articuladamente, integralmente, para que las personas y nuestros niños, niñas, adolescentes construyan su proyecto de vida en el marco de la legalidad, en el marco de la seguridad, que las niñas, mujeres y adolescentes tengan el derecho a vivir una vida libre de violencias, puedan ir al colegio tranquilamente, sin que nadie esté ahí a las afueras del colegio buscándolas para cosas que no son. Yo creo que ese debe ser el propósito superior, y acá, para ir cerrando, hacer un llamado de atención a que yo creo que ese debe ser el propósito superior, y acá, para ir cerrando, hacer un llamado de atención a que todos, absolutamente todos, somos responsables de denunciar cuando tenemos una mínima sospecha. Hay que llamar al 123, existe también la línea 123 social, existe la línea 141, que es la del ICBF a nivel nacional, la 155 para las violencias en contra de las mujeres. Es responsabilidad de todos. Cuando hay una duda si la niña o el niño es menor de edad, siempre nos debemos ir por el sí, por la presunción de que sí es menor de edad, porque siempre decimos, ay, es que no le revisamos la cédula porque parecía que era mayor. No, o sea, acá parecía no, de una vez la presunción de que es menor de edad, acá sí debemos hacer y denunciar, y yo creo que los señores que hacen parte de la cadena turística, hoteleros, restaurantes, los taxistas, porque también hace poquito por redes sociales me contaban que hay algunas personas que prestan servicio de transporte que se prestan para llevar a las niñas de un lugar a otro. Mejor dicho, todos los prestadores de la cadena turística de nuestra ciudad y de servicios y entretenimiento son responsables, y los ciudadanos en general. Pues Daniela Maturana, una abanderada hace muchos años de esa iniciativa No es turismo sexual, es violencia sexual. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Gracias, Linda, Catalina, Sebastián, y a todos los televidentes.